conversar de Dios. Prepara tu taza de café, relájate y abre tu corazón al mensaje del Señor. Iniciamos. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. Hola, bienvenidos una vez más a Un Café con Dios, este programa matutino, 8 de la mañana, son las 8 en punto de la mañana aquí en la ciudad de Morelia, y su amigo y servidor, doctor Enes Andrés, le saluda con mucho gusto. Connie, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, pues gracias a Dios aquí en Un Café con Dios, y bueno, un nuevo día, estrenando misericordia. Gracias por estar conectado con nosotros, como siempre. Pues esperamos la palabra de Dios, que esa palabra que refresca nuestro espíritu. Y para los que ya están conectados a través de internet, pues muchísimas gracias. Para aquellos que nos escuchan a través de Facebook o otras redes sociales, bueno, pues bienvenidos. Así es, muchas gracias. Transmitimos desde acá, desde la ciudad de Morelia, la capital del mundo, la capital de las canteras rosas, la ciudad más bella del mundo. Eso sí, bueno, sí, si nosotros no... No, realmente ha sido muy bonita Morelia. Todos los que vienen acá es muy coloniales. Bueno, ahorita la ciudad ha crecido muchísimo, pero pues en antaño no había tantas colonias como ahora. Sí, ¿no? Pero todo lo que es el centro y es muy, muy bonito, muy arquitectónico, muy, muy español. Muy hispano, ciertamente, y la parte, de hecho, las colonias que han crecido alrededor de la ciudad, sí. Por todos lados. Pero sí, fraccionamientos, muy bonitas, las muy montañas, porque estamos al pie de la montaña. Bueno, tan así que un día yo vi un documental de Michoacán y dije, yo quiero vivir en ese estado. Porque realmente es muy, muy bonito Michoacán. ¿Te convencieron? Sí, convencida estoy. Bueno, pues gracias por acompañarnos, queridos amigos, esta mañana. Yo decía hace un momento, tenemos que empezar con una actitud positiva, porque hoy en estos tiempos estamos muy tendientes a tomar el lado negativo, el lado pesimista de las cosas, y no está bien, Connie, no está bien que nosotros estemos en esa área, cuando nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios de misericordia, como tú acabas de decir. Cuando nosotros hemos creído en Cristo Jesús y nuestra mentalidad ha cambiado ciertamente, y hoy podemos decir que somos optimistas. Hoy podemos decir que tenemos la mente de Cristo, que tenemos otra mentalidad, que estamos pensando en que lo mejor de nuestra vida sí está por venir. Claro que sí, Elías. Realmente el solo hecho de vivir, de despertar y estar aquí, pues trae aflicción. y la actitud pues va a determinar nuestro día, y creo que pues tenemos que ver la vida bien, conforme a la palabra de Dios, con esperanza, con anhelo, con deseo de seguir adelante. Y bueno, pues no sé si alguien se levantó sintiéndose mal o sintiéndose triste, angustiado, pues en el nombre de Jesús levántese, porque Dios está con usted, y Él prometió no dejarle ni desampararle. Así que ánimo, Dios es bueno. Yo recuerdo, Connie, que hace unos días me mandaron un video, pero demasiado pesimista. Dice, si ya pasas de tal edad, X, no me acuerdo cuántos, si 50, 60, decía, es que ya nada va a ser igual, todo va a ser difícil, te cuesta arriba. Yo dije, ¿y qué ganas de Pues animar? Es que no ha leído la Biblia, Elías, porque pues Caleb, ¿qué pasó?
Caleb dice, pues a mis 85 años me siento como de 40, o sea, realmente esto está en la mente, no en el cuerpo, o uno determina qué edad tienes, ¿no? Porque hay jóvenes que se sienten muy viejos y hay viejos que se sienten muy jóvenes, así que el llamamiento de Moisés para servir a Dios fue a los 80, así que pues tú dime. No, pues todavía no llego ahí. Te falta un mucho, buen. la mitad. Así que pues que te dijo esto, pues seguramente que no le. Yo recuerdo que tu papá decía, que cuando le decían que ya estaba grande, dijo, no, viejo. Y dijo, viejo, los cerros y todavía se ponen verdes. Solía decir eso, digo yo, con esa actitud de juventud, pero pues gracias a Dios que estamos con vida, Elías, y pues adelante. Yo creo que la edad está en la mente. Sí, decía él, decía otra frase que oigan, tú comentabas, fíjense que se murió fulano de tal, y dice, pues si no estaba grande, no estaba grande por decirle edad, la persona. No. Pero mira, Elías, la muerte no escoge. Sí. O sea, a veces, ¿cuánto joven no ha muerto ahora? Joven. O sea, y cuánto viejo pues, vive. Entonces yo anciano, creo que... por favor. ¿Cuánto anciano o cuánta gente grande vive? O sea, la muerte no escoge. Así que pues vámonos hacia adelante. Quien hizo ese comentario, bueno, pues que Dios le ayude, que le fortalezca y bueno, que tenga un espíritu joven. Es que no había leído este versículo. Dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Dice, antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Dice, es una promesa de parte de Dios. Claro. Es una promesa que Dios está poniendo para que nosotros conozcamos que tenemos un Dios poderoso. No, Dios y es que tampoco no ha leído que los que esperan el Señor tendrán nuevas fuerzas, rejuvenecerán como las águilas, así que pues no sé. Levántese con buen ánimo. ¿Qué comentario fue ese? Pero bueno. Inicie el día. Ánimo. Y el resto de su vida, todavía le queda el resto de su vida en la misericordia de Dios. En las manos de Dios. En las manos de Dios. Eso es, Elías. Bueno, pues vamos a orar y darle gracias a Dios, sí, porque estamos aquí, y gracias por los que ya están escuchando esta palabra, nos están viendo. Pues no se olvide de mandarnos un mensajito. Recuerden nuestro teléfono, que es 44 36 54 66 32. Lo repito. Así es. 44 36 54 66 32. Ahí está. Mándenos un mensajito, nos dará mucho gusto leerlo. Y bueno, pues vamos a darle gracias a Dios porque nos da ese gran privilegio de exponernos a su palabra, y dispongamos nuestro corazón y que esa palabra se quede y se siembre en nuestro corazón y germine y dé fruto al 100%. Así que, Padre, te damos gracias en esta mañana porque has sido tú bueno con nosotros, nos has guardado, Señor, nos permites ver este nuevo día. Gracias, Padre, por todas las personas que se han conectado para estar en un café con Dios, Señor, donde meditamos la palabra, Señor, donde tú hablas a nuestro corazón. Pedimos, Señor, que esta palabra que vamos a dar sea una palabra, Padre Celestial, que transforme vidas y que traiga ánimo y esperanza. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, queridos amigos, pues gracias por acompañarnos en esta mañana. Los que nos están sintonizando y van rumbo a su trabajo, felicidades porque tienen trabajo. Y segundo, gracias a Dios por su vida, porque el hecho de estar vivo ya es una bendición, como lo decíamos hace un momento. Sí. Y muchas gentes en este momento van rumbo a la escuela, o ya están en la escuela. O ya están regresando, o a su trabajo. Porque pues algunos llevan a sus niños, creo que entran a las 7 de la mañana, sí, otros 7:30, a las 8. O a las 8 por más tardar, que los más chiquitos por ahí. Algunos ya caminan a su trabajo, o ya están en su trabajo, porque también llegan muy temprano. Pues Dios les bendiga. Aquellos que también están pasando situaciones difíciles, que están en algún hospital, pues internados por alguna razón, a los médicos, a las enfermeras, pues Dios fortalezca su corazón, les dé nuevas fuerzas y ánimo. Vámonos hacia adelante, solamente tomados de la mano de Dios y de la mano de Dios. Así es, por eso estamos esta mañana aquí nosotros para comentar un poquito la palabra de Dios que ayer habíamos Sí, vamos a continuar. Sí, ayer habíamos iniciado este comentario
de que la cosa no es fácil. De Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Las recomendaciones, los consejos 2, versículo 3. Que Timoteo le da a su hijo espiritual. Pablo le da a Timoteo. Pablo le da, mira que sí dije al revés, ¿verdad? Sí. Que Pablo le da a Timoteo estos consejos para que pueda salir victorioso en la vida cristiana. Así es, para que tenga éxito en la vida cristiana. Y esos mismos consejos, queridos amigos, son para nosotros el día de hoy. O sea, no estamos lejos de vivir los problemas que vivieron en aquel entonces. Son los mismos problemas que se viven. Yo siempre pensé este detalle. Yo creo que pensando en algunas nacionalidades, los serbios, los yugoslavos, así, todos los rusos, los españoles son diferentes a nosotros, no tanto los españoles sino los otros de la Europa Oriental. Pero cuando los veo que se enojan igual, que pelean igual, que se les duele igual, que sufren igual, digo, el ser humano es igual. Siempre va a tener problemas y siempre va a tener necesidad de la mano de Dios. Sí, indudablemente, Elías. Creo que estamos ante una raza caída. Y todos tenemos ese comportamiento, pues igual con las emociones, como lo hemos hablado. Las emociones nos llevan a tener enojo, sufrimiento, dolor, todas esas cosas. Y pues sí, somos iguales en todos lados. Cuando tú echas una miradita, claro que con diferentes costumbres o diferentes pero al final somos iguales, ¿eh? Al final aquellos se enojan, nosotros nos enojamos también. Ay. Al final aquello les duele, también a nosotros nos duele. Y la relación para con Dios es la misma. O sea, Dios en su gran misericordia abrió un abanico de posibilidades, de oportunidades para que nosotros le conozcamos y para que le sigamos y para que le sirvamos. Así que ahí está el mantel ya en la mesa. Es cuestión de nosotros entonces ahora digerir esto. Claro que sí. Mira, Elías, aquí vemos algo muy importante y lo que comentábamos el día de ayer. Cuando hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, dice la palabra de Dios que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. O sea, cuando uno se convierte en cristiano, pues debe de ser un buen soldado de Jesús. Esto tenemos que mantenernos constante en todo lo que emprendamos y preparándonos para seguir adelante en el crecimiento espiritual. Mucha gente nada más, como lo decíamos el día de ayer, recibe a Cristo Jesús en su corazón y se queda ahí estancado, no hay manera de crecer. Es un cristiano que es muy débil, un cristiano que todo el tiempo llora, un cristiano que realmente no madura. Pero el cristiano que y no hemos entendido que el cristiano tiene que pasar por diferentes etapas, por distintas penalidades, por llamarlo de alguna manera, vivir y andar con situaciones que son complicadas, pero nosotros tenemos que creer en Jesucristo, a pesar de que nos vaya como nos vaya. Nosotros, pues ahora sí que necesitamos vivir como soldado de Jesucristo, como lo dice la palabra de Dios. Hacer morir el yo interior, y es algo que nos cuesta muchísimo. Pablo dijo a Timoteo: tú sufre penalidades como buen soldado. ¿Y qué son las penalidades? Penalidades pues son el sufrimiento, los trabajos, los males, las dificultades, las molestias, las inconveniencias, los contratiempos. Segunda de Timoteo 8:10 dice: acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Wow. Mira lo que el apóstol Pablo dice. Sí, acuérdate. son consejos. Acuérdate que Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidades y hasta prisiones a modo de malhechor. Si eso sucedió con Jesucristo, digo, ¿cómo no va a pasar con nosotros?
Sí, por eso dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo, entiéndelo. Tú pues, hijo mío, le dice, esfuérzate en la gracia. Así es. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, que hay en Cristo Jesús. La gracia de Dios obrando en nosotros. Dice, esfuérzate en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Fundamentate en Cristo, no te muevas de ahí. Eso es. Porque solo así vas a poder salir adelante. Porque de que va a haber problemas, de que va a haber sufrimiento, va a haber sufrimiento. De que va a haber aflicciones, va a haber aflicciones. Sí, por eso dice, lo que has oído de mí, dice, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y tú sufre penalidades. Y Pablo era pues michoacano. O sea, tú puedes sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Santo Dios. Sí, dice, ninguno que milita, es decir, ninguno que lucha en el ejército de Jesucristo se enreda en los negocios de la vida. Ya tenemos que dejar eso en el pasado. Yo decíamos esta mañana, si nosotros nos volvemos atrás otra vez, nos acordamos de las cosas pasadas, no me acuerdo cómo dice ese versículo de Isaías, traemos a memoria las cosas antiguas, pues vamos a seguir atorados con él. Sí. Por eso dice aquí en 2 Corintios también dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya nueva criatura es. Debemos dejar ese pasado. Pues sí, porque mira, yo creo que cuando dice ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, yo me imagino que es cuando nos afanamos, nos enredamos tanto en los afanes que salimos y le damos más importancia a todo lo económico, a todo lo material, dejando a un lado las cosas de Dios. Como por ejemplo, no puedo ir a la iglesia porque tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y nos afanamos tanto, estamos enredados en las cuestiones de este mundo que no tenemos tiempo para dedicarnos a Dios. Y cuando lo hacemos de esa manera, Elías, seguramente que vamos a seguir estancados, no vamos a funcionar en el reino. Dice la palabra de Dios, dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos ha tomado por soldado? Jesucristo. Si nosotros estamos afanados, si nosotros estamos haciendo otras cosas y nos olvidamos de leer la Biblia, de orar, de congregarnos, de todo eso, pues va a ser muy difícil que podamos ser victoriosos. El apóstol Pablo también le dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que si nosotros no nos disciplinamos en el área espiritual, pues, o sea, es una lucha constante, sí. Elías. El cristianismo es una lucha constante de tomar decisiones, de buscar de Dios o no buscar de Dios. O sea, si no nos ejercitamos en todo eso, como dice el atleta, pues no va a llegar a ningún término, no va a llegar a ningún lado. Necesitamos ser disciplinados. Tú decías esta palabra de disciplina. Al principio la disciplina no agrada. No agrada, porque es dolorosa, porque casi siempre va contra nuestras indisciplinas, es decir, contra los deseos de la carne, contra lo que nosotros queremos hacer. A veces la desorganización, no somos organizados, a veces somos incorrectos en algunas cosas, no hemos puesto prioridad en otras, dejamos para después lo que tenemos que hacer hoy, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, disciplinarnos en todo eso cuesta y a veces cuesta mucho, pero al final de cuentas la disciplina trae deleite. Sí, trae la gracia de Dios a nosotros. Trae victoria a nuestras vidas. Sí, por eso dice de los que luchan como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Claro. O sea, debemos hacer las cosas derechas. Claro. Y luego dice, el labrador para participar de los frutos debe de
trabajar primero. Pues sí. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo esto. O sea, tú tienes que trabajar en el área espiritual, Elías. Si nosotros no trabajamos en el área espiritual y solamente estamos dejando que nos den de comer lo que oímos o lo que nos agrada, pues no vamos a tener un fruto realmente que traiga bendición a nuestras vidas. Por eso hay tanto cristiano frustrado, Elías, porque quieren todas las cosas muy fáciles, pero las cosas en Dios no son fáciles. Las cosas en Dios requieren de esfuerzo, de disciplina, de lucha, de constancia para poder crecer en la fe, para poder fortalecer nuestro espíritu, para que ese fruto que se pueda dar sea un fruto de bendición, un fruto de amor, de paciencia, de gozo, de alegría, de fe, de esperanza. Porque si nosotros nos hacemos soldados de Jesucristo, nos convertimos pues a Cristo y nos enrolamos en el ejército de Dios, pero no tenemos esas disciplinas, no trabajamos en ello, queremos que todo entre por ósmosis, o sea, no leemos la palabra, pero solamente lo que nos dicen, o nos ponemos la Biblia en la almohada y porque muchos cuando comienzan a leer la Biblia se quedan dormidos. Entonces, pues sí, hay que trabajar, hay que echarle ganas, y todo esto, Elías, pues dijimos que conlleva un sacrificio, lleva dolor, lleva pues angustia, hay problemas, pues es un sufrimiento. Hay varios versículos en la Biblia que nos habla del sufrimiento, Elías, y no solamente se limita a las aflicciones que Pablo sufría como preso. Hay muchos más textos que describen el sufrimiento que el cristiano debe soportar por Cristo y por el Evangelio. Y muchos de ellos no son físicos, sino son psicológicos. Desgastes mentales, espirituales y emocionales. ¿Por qué? Porque entendemos que tenemos un enemigo de nuestra alma. Decíamos el día de ayer, este enemigo se llama Satanás. Y el área en el que nos va a atacar es en la mente. Por eso mucha gente anda con problemas mentales, porque el enemigo solamente espera que tú recibas, como decías al principio, un mensaje negativo, para quedarte con ese mensaje negativo. Y si tú no sabes lidiar con ese pensamiento negativo que llegó y le das vueltas, lo vas acrecentando de tal manera que si sigues en esa sintonía, vas a estar de mal humor, vas a hablar negativo, no vas a creer a la palabra de Dios, será, no será, y vas a andar ahí patinando. ¿Por qué? Porque aceptaste ese pensamiento negativo. El enemigo te atacó por la parte de la mente. Ese es el área del trabajo de él. No que todo lo sepa, sino que él tiene sus achichincles o sus demonios que anda por allí y dice, tiene esta parte débil, vamos a atacarle por esto, y te da por el problema, y anda pensando en el problema, y llega el momento en el que ya se siente mal, porque ya no lo ve bien, ya no lo ve con los ojos de la fe, sino ya lo ve, no, es que no voy a poder salir de esta, no, pues yo sabía, yo he orado, yo he buscado de Dios, no pasa nada. Positiva se vuelve negativa. Se vuelve negativa, y ¿sabes qué? Y muchos ya no solamente tienen ese pensamiento 1 o 2 días, sino que ya se ha hecho una fortaleza, y es el estilo de vida que llevan, altibajos. Hoy sí, mañana no, mañana sí, pasado no. Y es así como nosotros vivimos si no nos llenamos de la palabra de Dios. Creo que esto queda muy claro. Sí, hace un tiempo yo leí un libro, me acuerdo que de esta mujer, se llama, una predicadora de los Estados Unidos, se llama Joyce Meyer, y se llama el campo de la lucha, algo así, el pensamiento, el campo de la lucha. La mente, el campo. La mente. La mente, sí. El campo. El campo de la lucha. Sí, o sea, donde se lucha realmente es en tu mente. Sí. Por eso insistimos tanto nosotros, o insiste San Pablo, se entiende con la mente. Le dice, considera lo que te estoy diciendo, y el Señor te dé entendimiento en todo, te prepare tu corazón, tu mente, tus pensamientos, de manera que tú puedas entender este mensaje, de manera que tú puedas caminar por este camino, de manera que tú sufras penalidades
como buen soldado de Jesucristo, y dice, de manera que te esfuerces como los atletas, de manera que como el agricultor, el labrador participa de la siembra para cosechar, prepara la siembra, prepara para tener cosechar. fruto. Porque si no, pues, ¿cómo no? Sí, dice, y considera lo que te digo, dice, y el Señor te dé entendimiento en todo esto. De David, dice, en todo esto, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, en el cual dice, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. O sea, yo en la cárcel o afuera sigo predicando. La palabra de Dios es libre. Dice, acuérdate que yo por el evangelio, por Jesucristo, sufro penalidades. Estoy en prisión, pero ¿sabes qué? La palabra no está presa. Yo sigo predicando, la palabra de Dios sigue corriendo. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Mira, el apóstol Pablo te dice, ¿sabes qué? El evangelio, muchos tienen que conocer del amor de Dios. Yo voy a soportar esto para que muchos conozcan que hay un Dios todopoderoso, que hay un Jesucristo que resucitó de los muertos, que Él vive, que Él nos dejó ese mensaje de esperanza, esas buenas nuevas que tenemos que dar a muchísimos. Por eso dice el apóstol Pablo, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Mira, todo esto tiene un propósito. Sí, Juan. Dice, también obtenga la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. No es sufrir en Cristo, nada es en vano, Elías. No. Nada es en vano. El sufrimiento, el dolor, a veces el enemigo como que nos quiere engañar. Pues ¿para qué haces el bien? Mira lo que te hicieron. Véngate, dile, haz. Y realmente como carne nosotros queremos hacerlo. Pues sí, porque también es lo que te decía, somos carne, tenemos nuestras debilidades. Pero el apóstol Pablo también decía, pues nosotros lo leemos cuando dice cuando dice que, ay, se me fue la cita bíblica. ¿Qué dice? No, ahora sí que me perdí. Bueno. Pero bueno, la palabra de Dios sigue corriendo y lo soportamos, todo lo que sea. Pero Dios tiene para nosotros algo glorioso, Elías. Así es, y en eso estamos. Pero vamos a una pausa. Ya. Vamos a una pausa porque ya va la media hora y regresamos en un minuto. No le cambie. Esto es Un Café con Dios, una mañana agradable. Dios le bendiga. Volvemos. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer
Live, la radio de las buenas noticias, 106.7 FM. Me persigues cuando me alejo. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer. Estamos de regreso, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en Un Café con Dios. 8:35 de la mañana aquí en la ciudad de Morelia. Sí, rapidísimo se nos ha ido el tiempo y bueno, pues tenemos saludos. Gracias, Yola Sánchez se reporta con nosotros, dice buenos días pastores, Dios les bendiga y que Dios les mande pronta recuperación a Ale Cortés. Así Muchísimas es. gracias. Quique Ortega, pastores, bendiciones y un abrazo grande. Excelente día. Recibe otro Quique. Héctor Hernández, saludos pastores. Gracias a Dios por regalarnos otros días más de vida. Así es. Laurita Vázquez, saludos y bendiciones, mis queridos pastores. Gracias a Dios por sus vidas. Ya los extrañaba. Nosotros también, Laurita. Así que no se nos pierdan. Ceci Bocanegra, buen día, bendiciones, pastores. Gracias a Dios por sus vidas. Presentes en nuestra oración por su programa y de igual para seguirlo compartiendo con otras personas. Así es, muchísimas gracias por compartirlo. Familia Ortiz Urbina, buenos días pastores, gracias a Dios por la vida de ustedes. Me encanta su programa. Bendecido día, sonrían, la vida es bella, pero en Cristo Jesús. Muy, Sí, muy cierto. bien. La Ahora familia sí nos la Ortiz aplicaron. Urbina, Sí. ellos nos escuchan ¿Dónde? ¿Quién es él? la familia Ortiz Urbina. No sé. Bueno, no dice dónde nos- Pero aquí tengo otro saludo del doctor Vicente Bucio. Mi estimado doc, Dios te bendiga. También un saludo para Laura Guizar. Laurita, Dios te bendice. Y espero que haya sobrado. No se crea. Dios te bendice. No, su mami está en Guadalajara, así que pues, Bueno. por favor. Sí, bendiciones. Así es. Saludos también para María de Jesús Carrión, muchas gracias por reportarse. Armando Aguirre, familia Flores Espinosa, Beatriz Paz Padilla, Inés García allá en Texas, Austin, Texas, Juan Hernández en la Ciudad de México. Bendiciones para la familia Chávez Domínguez también en Capula, muchas gracias. Susana Villicaña, Elena Vallejo y Juan Manuel Álvarez. Muchas gracias a todos por estar en contacto con nosotros en esta hora. Así es, Elías. Dios es Bueno, bueno. pues estamos hablando del soldado. Es aquel que se enrola, como dijo el apóstol Pablo, en el ejército de Dios, porque Dios es un guerrero. Y bueno, pues nosotros somos esos soldados que estamos formándonos. Y sabes que en el sufrimiento nacen los mejores soldados. Alguien dijo por ahí Que Dios Señor, da las mejores batallas a sus mejores a soldados. sus mejores, Señor, nace- No, mejor no. Y uno dice, Pero no. realmente el soldado se forma en el sufrimiento, Elías, Es que de el verdad. carácter se forma en las tormentas. En las tormentas. En las tormentas se fortalece el árbol ¿cómo se llama? El fresno. Sí, yo recuerdo que allá en mi pueblo había un fresno grandotote, pero inmenso. Yo lo veía inmenso. De hecho, allí los animales se acercaban para pasar en la sombra. Ahí les echábamos el agua, el agua y el pasto para que comieran ahí, porque abajo de ese árbol había una gran sombra, pero era un tremendo árbol. Era un fresno. Y yo recuerdo que ese fresno siempre estaba verde, siempre tenía hojas verdes. Y rara vez lo veía. O sea, yo no tengo impresión de ese árbol como los árboles del otoño, que supongo que todos tiran las hojas. Pero ese árbol para mí era como en medio de toda la sequía, en medio de todo lo difícil que había por ahí, ese siempre tenía hojas verdes. Y ese es lo que Dios quiere de nosotros, que nos fortalezcamos en medio de las borrascas, en medio de las tempestades, en medio de los sufrimientos, para que podamos ser realmente
Mira, Elías, yo creo que en este mundo hay un sufrimiento, porque pues la verdad no hay quien no sufra, que hay sufrimientos que no son por Cristo, Sí. y esos no tienen ninguna recompensa. El sufrimiento que vale es el que se hace por Cristo. Mira lo que dice en Primera de Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció con nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Exacto. Entonces, y en Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Primera de Corintios, déjame darte otra cita, Primera de Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y Primera de Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, o sea, injurias, vituperios y todas esas cosas. Pues, ¿por qué lo sufrimos? Por amor a Cristo, por la palabra de Dios. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos que trabajar en ello. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, le está dando ese consejito. ¿Sabes qué? Procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Y yo creo que es lo que nosotros, mira, Elías, un día, todos, creyentes y no creyentes, vamos a estar delante de la presencia de Dios, aprobados o reprobados. Pero aquí el apóstol Pablo muy claro y se lo dice a Timoteo, mira, Timoteo, vas a encontrar muchas situaciones difíciles aquí en tu caminar, pero evita palabras profanas y vanas, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. O sea, les dice, mira, no te comportes como ellos. Uh-huh. Ellos han retrocedido, ellos se alejaron, dice, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y transforman la fe de algunos, y trastornan la fe de algunos de ellos. Mira, Elías, en este tiempo hay mucha gente que está trastornando la fe de muchos por las conductas provechosas para ellos, personales, que engañan a la gente con muchas cosas. A estos, en este caso, él está diciendo, pues ya para qué te preparas, ya Jesucristo vino, ya te quedaste, ya no hay esperanza, ya. Les dijo, no. Sí, son las doctrinas erróneas. Pues. Son las doctrinas erróneas. Y al final eso lleva también a fracasar espiritualmente. Y cuánta gente hay lastimada espiritualmente, claro, el día de hoy por doctrinas heréticas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no son la doctrina de Cristo ni la doctrina apostólica. Por eso nosotros nos guiamos por la Biblia que es el fundamento, ¿sí?, de la doctrina de Jesucristo. La doctrina del Nuevo Testamento es la doctrina neotestamentaria. Por eso cuando nos preguntan, y bueno, ¿y tú de qué iglesia eres? ¿Qué denominación eres? Mira, pues yo no tengo ninguna denominación, pero si alguna pudieras dijo el chiquillo, adjudicarme. ¿Tú de qué abominación eres? Cuando escuchó a unos pastores que yo soy de tal denominación y de tal denominación, el chiquillo atento ahí mirando, y luego ya oyó que la denominación nada más que le escuchó mal, y se va con sus compañeritos, le dice, oye, ¿y tú de qué abominación eres? ¿De qué abominación? Pues sí, bueno, cuando no sabemos, pero nosotros, si alguna característica o algún adjetivo nos pueden poner, que somos creyentes en la doctrina cristiana y apostólica. O sea, es la iglesia primitiva, la que después le pusieron patitas, manitas, etcétera, tradición, esa no. Tenemos que ir al fundamento, y allí en el fundamento estamos bien parados en Cristo Jesús, y con esta doctrina de la que estamos hablando
y de la que defiende Pablo, porque Pablo le está diciendo a Timoteo, aguas, porque hay gente que quiere jalar agua para su molino, hay gente que te va a tratar de engañar, de desviar de la verdad de Jesucristo. Pues es lo que Pablo le dice a Timoteo. Le dice, ya te doy unos ejemplos de quienes se desviaron de la sana doctrina y empezaron con herejías. Sí, dice del famoso Himeneo. Y este muchacho había dicho que la resurrección ya había sucedido. Sí, la resurrección de los muertos, cuando en Tesalonicenses habla de que no ignoréis, dice, hermanos, y este es para los creyentes, no ignoréis, dice 4:13, ¿no? De segunda de Tesalonicenses o primera, no me acuerdo, pero te lo busco rápido porque esa está por aquí cerquita. Dice capítulo 4, versículo 13, está exactamente justo, es primera de Tesalonicenses 4:13. Ok. Ay, caray, no me lo encuentro. Santo Dios, ya me lo robaron. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿sí? Los que ya se murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, a los que murieron creyendo en Jesucristo. Eso es dice, están dormidos, van a resucitar. Y este Himeneo y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, el Fileto. El Filete. Ahí están unos nombres muy bonitos. El Filete y el Himeneo. El Himeneo. Dijeron, esto ya pasó. ¿Sucedió? Esto ya pasó, ¿para qué ya nos quedamos? ¿Para qué le hacemos al cuento? Y le dice, no. Pablo le dice. Y algunos están así, Elías, ya ni siquiera creyendo en el arrebatamiento. Porque se les dan una falsa doctrina, les dan totalmente fuera de lo que realmente la palabra de Dios dice. Y mucha gente por la ignorancia se lo cree. Sí, otros les dicen, es más sencillo, la salvación es por obras. Haz buenas obras. Haces demandas, ¿no? Sacrificios y demás, y para salvarte, pero o buenas obras nada más, pórtate bien y ya con eso te va a salvar. Él tampoco. Porque aquí dice la Biblia que no es por eso. La salvación no es por eso. Por eso le dice Pablo a Timoteo, mucho ojo, dice, esfuérzate en la gracia, en el conocimiento de Dios. Porque finalmente si tú no conoces la doctrina de Jesucristo, pues vas a estar perdido. Por eso la insistencia de Pablo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Te van a criticar por eso, ¿cierto? No nos critican, todavía nos critican por ahí algunos. No, claro. Pero sabe, no importa, porque esto ya está ahí en la Biblia. Le dijo Pablo a Timoteo, tú sufre penalidades. O sea, en la Biblia de mi traducción dice, aguanta vara. Aguanta vara, ¿por qué? Porque vas a tener problemas, o te van a criticar, te van a decir, y algunas veces te van a hacer. Así es, Elías. Pero tenemos que estar fundados en la verdadera fe cristiana. Sí, mira lo que dice la palabra en Hebreos 10:34. Hablando de los antiguos, dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Pablo dijo en una ocasión, derribados, pero no destruidos. Es como decir, como soldados de Jesucristo, al pelear en una batalla, en ocasiones vamos a terminar heridos, vamos a estar mal, lastimados. Pero pues es importante decir que esas heridas las sana nuestro Señor Jesucristo y que el mejor soldado sabe usar las armas de Dios. Sí, por eso dice allí en el guión, le dice en Hebreos, le dice 10:34. Ajá. Y si te fijas lo que dice el 35, dice, tengan confianza. Sí, no se me achicopalen, dice el versículo 35 de Hebreos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón.
porque es necesaria la paciencia. Sean pacientes para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¡Wow! Es que esto es maravilloso. Con 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, lo que acabas de leer también. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, wow, mas no estamos angustiados, porque sabemos en quién hemos creído. Dice, en apuros, pero no estamos desesperados. Tenemos una esperanza, y la esperanza no es el hombre, no es el dinero, no son las cosas. Nuestra esperanza está en Dios. Y esto, queridos amigos, esto es la sana doctrina, sí, porque la doctrina de Cristo, predicada por los apóstoles, que está aquí en la Biblia. Y dice, versículo 9, perseguidos, mas no desamparados. Perseguidos, sí, que nos van a perseguir, nos van a criticar, como decía yo. A lo mejor la persecución no es tan grave, no como en otros lados. Ay, quién sabe. Pero de todos modos que nos han perseguido. Sí. El punto aquí es que somos perseguidos por el Evangelio. Somos criticados por predicar el Evangelio. Sí, y se han levantado, pues sí, vamos a decir, enemigos de verdad, nosotros, enemigos de la cruz de Cristo, dijo el apóstol Pablo, porque realmente no persiguen a uno, Elías, persiguen a Cristo, al que está dentro de nosotros. Entonces, si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Así que pues vamos a salir victoriosos de esa situación, y realmente si estamos enrolados en el ejército de Dios, vamos a ser esos buenos soldados que se presentan delante de nuestro Dios como un obrero que no tiene de a qué avergonzarse, contra viento aprobado. Y es dura la carrera, porque no es fácil. El apóstol Pablo pasó por muchas situaciones, y sin embargo Dios lo sacó victorioso. Aun cuando ya estaba para ser sacrificado, él sabía que ya lo iban a matar. Sin embargo, él todavía escribió y dio algunas recomendaciones. Así que, pues, si el apóstol Pablo, siendo tan humano como nosotros, pudo salir victorioso adelante, ¿por qué nosotros no vamos a salir? Así que ya dejemos de lloriquear, de quejarnos de todo, de andar de iglesia en iglesia, porque luego eso es lo que sucede, Elías. La inmadurez muchas veces provoca que la gente ande buscando en otra iglesia lo que quiere oír, hasta que llega a ser engañado, hasta que o su conciencia se cauteriza y ya no recibe la palabra de Dios y anda contaminando a otros. Eso es lo peor que puede suceder. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, aléjate de todo eso. Tú no te metas en esas situaciones y en esos conflictos de dimes y diretes. Tú trata de llevar una vida recta, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Júntate pero con gente desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Todo lo que acabamos de decir. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar y sufrido. Apto para enseñar y sufrido. Qué terrible. Por eso yo te decía, ¿te acuerdas de aquella canción que pusimos con la que iniciamos Tiempo de Despertar hace ya muchos años? ¿Cómo decía? Contra viento y marea. Vamos adelante. Y esto no es nada más para los que predican, es para todo aquel cristiano que ha decidido seguir a Cristo. ¿Sí? No es fácil. Por eso decimos, si a usted le dijeron que todo esto iba a ser bien fácil, pues le mintieron. No es fácil. No es fácil, pero le voy a decir una cosa, pero es satisfactorio. Tiene premio. Acabas de leer que tiene un gran galardón. Sí. O sea, tenemos muchas promesas de Dios para aquellos que nos mantenemos firmes en medio de las circunstancias, del sufrimiento, del dolor, de todas esas cosas, y seguimos caminando con nuestra mirada bien puesta en Cristo Jesús. Porque mira, Elías, yo creo que el sufrimiento vale la pena cuando lo sufrimos por el Evangelio o por Jesucristo. Cuando realmente hacemos lo correcto.
porque hacer lo correcto no es fácil, porque estamos llamados a hacerlo, si como por ejemplo alguien te critica o alguien te levanta un falso testimonio contra ti, pues no te quedas así que, ay, pues ya, ¿verdad? No, sino que el enemigo ahí aprovecha para desestabilizar emocionalmente y querer ir a reclamar o decir. Sí, Jesús dijo, ponga la mejilla pero sí, pero el apóstol Pablo puso una y puso la otra, pero yo no pongo ninguna, yo le doy Ese es así, pero realmente, Elías, esto es andar en la carne. Y creo que cuando Dios lucha nuestras batallas, vamos a salir victoriosos en Cristo Jesús. Sí. Así que no tenemos por qué preocuparnos y entender que el sufrimiento es parte del crecimiento espiritual. El sufrimiento nos lleva a ser mejores soldados en Jesucristo. El sufrimiento nos lleva a tener fe, realmente, porque cuando ya las cosas están tan duras, pues como dicen por ahí, flojitos y cooperando. Nos lleva a formar carácter. No cabe duda que el carácter de Cristo en nosotros se forma a través de los vientos contrarios, de las vicisitudes, de los problemas. Pero si tú y yo permanecemos fieles, dice allá en Apocalipsis, al que permaneciere, ¿cómo dice algo así? Fiel, yo le daré la corona de la vida. Sí, pero es hasta entonces. Mientras tanto, estamos en un mundo donde las cosas no son fáciles. No son nada fáciles. Dice, pero aunque estamos en apuros, no estamos desesperados. Tenemos una esperanza, y la esperanza de gloria es Cristo Jesús. Dice, perseguidos mas no desamparados. Tenemos un amparo, así como el Poder Judicial dicta amparos, para que ni aun las leyes, nada te llegue a perjudicar. Nosotros tenemos un amparo que se llama Jesucristo. Amén. Eso dice el Salmo 46. ¿Te acuerdas de aquel que dice, ¿cómo se llama? Mi fortaleza? Dios es mi amparo y mi fortaleza. Dios es mi amparo y mi fortaleza. Mi pronto auxilio en las tribulaciones. En medio de las tribulaciones. El sufrimiento es la tribulación. Sí. Y tenemos el amparo en medio de las tribulaciones. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y fortaleza. Por eso estamos aquí. Y por eso usted seguramente se va a sostener. Y por eso va a triunfar. Porque realmente problemas sí los va a encontrar, pero vamos a pasar por encima de ellos. ¿Sí? Derribados, pero no destruidos. Así es. Pues Elías, estamos al final de Un Café con Dios, y es una palabra que nos invita a mantenernos firmes en cualquier situación y que no estemos buscando sentirnos siempre bien. El sufrimiento es parte de la formación del cristiano. La disciplina conlleva dolor. Y bueno, pues nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Creo que estas recomendaciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo son recomendaciones que hoy tenemos que tomar nosotros para salir victoriosos y entender que el sufrimiento en Cristo Jesús tiene una recompensa. Así que no tenemos por qué angustiarnos, desesperarnos, sino más bien anclarnos en Cristo Jesús y soportar el sufrimiento, porque dime, ¿quién no sufre? No, todos pasamos por allí. Y solamente no sufre el que no se avienta, que no se arriesga. Sí. Pero saludos a la... Pero hay gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza, o sea, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en oración. Pero no gozosos en la tribulación. No, gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. Sí, sufridos en la tribulación. Gozosos por lo que viene. Sí. Yo le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, queridos amigos, y ya me acordé quién es la familia Ortiz Urbina, que me preguntaba hace rato. Ellos son de Rosarito, Baja California, allá por cerca de Tijuana. Saludos para todos ellos allá en el norte de la República Mexicana. Dios les bendiga, y Dios les bendiga a todos nuestros amigos en la Unión Americana, en cualquier parte del mundo donde nos han sintonizado este día. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, hemos hablado un poquitito de los consejos que Pablo le da a Timoteo, y bueno, esos consejos son para nosotros y en este tiempo. Dejemos de ser niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina y fortalezcámonos en el Señor, leyendo las Sagradas Escrituras, pidiendo al Espíritu Santo que nos revele la palabra, y ser buenos soldados en el ejército de Dios. Bendiciones.
Sí, gracias, Connie. Lea, ore y congréguese. Claro que sí, si Dios nos permite, nos escuchamos el día de mañana. Muchísimas gracias a aquellos que nos están enviando mensajitos, a aquellos que nos miran a través de las redes sociales o nos están escuchando por la radio, por internet o también por el 106.7 FM. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Mientras tanto, dame un favor, sonría porque la vida es bella, pero en Cristo Jesús. Hasta mañana. Ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo contigo en Un Café con Dios. Esperamos que hayas sentido la presencia del Todopoderoso en cada palabra y haya inspirado y fortalecido tu fe. Hasta mañana. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato